Buenas, bienvenido a un nuevo encuentro de Foro Análisis. El día de hoy vamos a discutir sobre el tema de la sociedad civil. Anteriormente habíamos comenzado dentro de la serie de la Reconstrucción Nacional hablando sobre el Estado de la Nación y después dedicamos 2 capítulos a la Constitución del Estado. Dentro de esta idea de la reconstrucción de la nación, evidentemente la sociedad civil juega un papel fundamental. Especialmente en los últimos años, la idea de sociedad civil se ha ampliado grandemente con el uso de los nuevos medios y hoy en día no se puede concebir el movimiento dentro de las sociedades sin tomar en cuenta este importante concepto. Entonces hoy, bueno, como siempre estamos el amigo Julio Aliaga, Cuesta Morúa y Wilfredo Ballín. Y bueno, comencemos a discutir sobre el tema. No sé quién de ustedes desea comenzar a hablar sobre el concepto, cómo se conceptualiza la sociedad civil. Mira, Antonio, para mí es muy importante este concepto porque hablando muchas veces con distintos ciudadanos comunes dentro del pueblo, resulta que muchas personas piensan que la sociedad civil es o está formada por aquellas personas que pertenecen a grupos de oposición o a aquellas agrupaciones disidentes o individuos disidentes y identifica a la sociedad civil con eso. Me ha llamado la atención porque lo he visto muchas veces, ese criterio, que la sociedad civil es la oposición política en un país. Realmente no es así, la sociedad civil es mucho más que eso. Se entiende por sociedad civil en un país, y esto es bueno que nuestros compatriotas lo sepan, todas aquellas agrupaciones, asociaciones, colectivos, etcétera, que de una manera u otra se unen para trabajar en pro o en pos de un interés colectivo o personal, que puede ser lo mismo una agrupación de juristas, que puede ser una agrupación de que defienden una idea con relación al deporte. En fin, son distintas agrupaciones de distintos géneros que se crean para trabajar en pro de esa idea, en pro de ese propósito que los une y que tiene una característica común: son instituciones o grupos o asociaciones independientes del Estado. Es decir, trabajan para sí, se relacionan con esas otras asociaciones, pero de ninguna manera tienen en sí la impronta del Estado o se subordinan al Estado de ninguna manera. Yo creo que Ballín toca un punto clave para entender el desarrollo de la sociedad civil, ¿no? Creo que fundamentalmente estamos tratando, cuando se habla de sociedad civil en estos términos, estamos tratando de ese concepto del siglo XIX, ¿no? Que eran las agrupaciones que espontáneamente surgían por interés vecinal, interés profesional, interés cultural, interés cívico de determinados individuos en una sociedad y que no tenían para nada que pedirle permiso al Estado. Simplemente ponían capital en función de conjunto, recursos, propósitos, objetivos y empezaban a andar, echaban a andar. Yo creo que este es un concepto del siglo XIX muy importante que se mantiene ahora en el siglo XXI. Ciertamente hay una evolución a lo largo del siglo XX del concepto de sociedad civil que pasa por la necesidad de la protección de los actores que pertenecen a cada una de estas agrupaciones, que es el entramado de derechos, de libertades civiles o libertades políticas que van a proteger a estos actores frente al Estado. Porque de alguna manera los estados, sobre todo absolutistas, se preocupaban por tratar de poner a la sociedad civil en función de sus propios intereses. Es también la de considerar a la sociedad civil como el conjunto de libertades que tienen que garantizar los estados a los individuos que forman parte de las distintas organizaciones de la sociedad civil para precisamente proteger a la sociedad civil de la intromisión de los gobiernos o de la intromisión de los estados. Y ese concepto, esa evolución de la sociedad civil es la que permite que la ciudadanía se relacione entre sí independientemente de los estados, independientemente de los grupos de interés o de los grupos políticos a la hora de echar adelante
sus intereses o sus inquietudes. Es por eso que la sociedad civil a veces también se identifica con el espacio público de discusión. Es decir, donde quiera que haya un espacio público de discusión, pues ahí hay sociedad civil. Y este es un concepto que en el siglo XX indica una evolución muy interesante y muy importante, que coincide justamente con lo que decía Bayín. Tiene que ser independiente del Estado. Es decir, los estados están para protegerla, pero no para someter a estos grupos o a los ciudadanos que se reúnen entre sí a sus propios intereses o a su propio mandato. Yo creo que esto es una evolución muy importante que tiene que ver con lo que va pasando ahora mismo en nuestro país. Una de las cosas que yo creo que ha dado un gran impulso y ha convertido a la sociedad civil casi en el motor de los países, de las sociedades contemporáneas, es la facilidad que da la tecnología como método de acción de los ciudadanos en las instituciones del Estado. O sea, en este sentido, ya el Estado ha tenido que irse retirando de ciertos campos y le está cediendo estos a lo que es la sociedad. La sociedad tiene la capacidad de organizarse a un nivel que no existía anteriormente. ¿Qué crees tú de estos puntos, Aliaga? Tienes que pensar de que los primeros esfuerzos de sociedad civil están, por ejemplo, en los gremios, en los grupos de productores, en los grupos que territorialmente se organizaban para proyectar sus ideas o para proponer, hacer propuestas a los estados de cómo solucionar. De hecho, yo creo haber leído en algún momento que Trotsky proponía de que, por ejemplo, los partidos políticos desaparecerían con el paso del tiempo y darían paso a los movimientos, ¿no? Y él ponía el ejemplo de, en el uso de la energía eléctrica, habría personas que estarían a favor del uso o de la creación de energía a través de las fuentes renovables, como por ejemplo pudiera ser el agua, o a favor del carbón, ¿no? Como forma de producir energía. O sea, las organizaciones de la sociedad civil, por lo general su nacimiento es un nacimiento espontáneo y tiene que ver primero con la voluntariedad de las personas que participan en esas organizaciones y con los objetivos para los que se reúnen. Si son objetivos comunitarios, alguien hablaba hace un rato sobre cuando los vecinos se reúnen para ver quién va a poner el motor del agua. O sea, no van a depender de una tercera persona o de otra persona que designe a quién lo ponga, sino que ellos se ponen de acuerdo en cómo mantener el agua en sus viviendas. Eso es una forma de creación de sociedad civil a nivel comunitario, a nivel de base, a nivel de un edificio. Esas son las formas en que se desarrolla la sociedad civil y va creciendo a partir de ahí. Por lo pronto, de los que tienden a hacer estudios sobre sociedad civil es sacar a los grupos económicos de la sociedad civil. Es decir, no poner a los grupos económicos dentro de la sociedad civil porque son grupos que tienen fines lucrativos. Y entonces la discusión es si la sociedad civil, que es la que permite la dinámica entre los distintos ciudadanos, con intereses, primero grupales y luego colectivos, van a tener la característica del lucro para sus propios intereses o sus propios fines. Es decir, separar organizaciones con fines de lucro de organizaciones que no tienen fines de lucro. La tendencia básica, por lo pronto, no estoy diciendo que sea la correcta o que yo esté de acuerdo con una u otra, pero la tendencia mayoritaria es a decir que los grupos que no tienen fines de lucro son los grupos que forman parte de la sociedad civil. Los grupos que tienen fines de lucro, como grupos corporativos, económicos, grandes intereses globales que lo que quieren es obtener beneficios, rentabilidad a partir de invenciones, no considerarla como parte de la sociedad civil, sino como parte de lo que en el derecho se llama, creo que, sociedad mercantil, ¿no? Que sería otra cosa distinta. Yo creo que me parece que sería un punto interesante a debatir o a ponernos de acuerdo, por la sencilla razón de que casi siempre los intereses económicos pueden ser manipulados por el Estado, pueden ponerse en función de los gobiernos, pueden ponerse en función de intereses más allá de intereses grupales o de intereses
globales. Y por eso a mí me resulta interesante esta distinción. No quiere decir que justamente esté totalmente de acuerdo, pero sí me parece muy interesante esta distinción. Bueno, yo pudiera discutir si poner a la prensa dentro de la sociedad civil o no. Y en este momento la prensa, de alguna forma, sí tiene un fin de lucro. Yo creo que quizás esto se está ampliando un poco más porque hay, digamos, ¿cómo decirlo? Hay una función social que pueden cumplir organizaciones que reciben una ganancia de su acción en la sociedad, pero que de todas formas sí ejercen una función independiente del Estado y de alguna forma reflejan los intereses de grupos sociales, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido actualmente, particularmente yo, ampliaría este concepto de sociedad civil. Mira, yo creo que hay una posibilidad de discutir esta diferencia que yo sé que existe entre lo que es sociedad civil y sociedad mercantil. Desde mi punto de vista, yo no establecería, por lo menos por ahora, esa diferenciación. Para mí, todo lo que tienda a desarrollar a la sociedad civil o a los grupos de la sociedad civil fuera del Estado, para mí es sociedad civil. Yo esa diferenciación no la establezco. Me parece que hay matices que pueden ser discutibles en el futuro, pero todo lo que contribuya a la superación, al desarrollo de estos grupos en persecución de sus intereses, para mí es sociedad civil, siempre que estén separados totalmente del Estado. Esa es mi visión del... ¿Cómo considerarías tú, por ejemplo, aquellas empresas que por X razón, no vamos a hablar de lo que es importante hablar, que es de los estados totalitarios quizás, pero aquellas empresas que pertenecen al Estado, son propiedad del Estado, ni siquiera propiedad pública, ¿tendrías o las considerarías dentro de la sociedad civil? No, por supuesto, no, por supuesto, porque tú estás diciendo que pertenecen al Estado y estamos hablando de la total separación de estos grupos con el Estado. Si pertenecen al Estado, pues entonces sencillamente no las considero dentro de la sociedad civil. Por supuesto que no. Bueno, como hablábamos hace algunos minutos, yo creo que la sociedad civil definitivamente está tomando bastante espacio, le está tomando bastante espacio al Estado, porque muchas de las ONG, de las fundaciones que actualmente están jugando un gran papel, prefieren, por ejemplo, hacer donaciones o tener un intercambio directamente con otras ONG o dar estos fondos a ciudadanos individuales antes de pasar por los mecanismos estatales. Porque una de las cosas que siempre ocurren con el Estado es que no necesariamente, pero ocurre mucho, puede irse todos estos fondos en pagos a burócratas o pueden irse a la corrupción. Entonces, los medios y la tecnología está dando la oportunidad de actuar directamente en la sociedad sin tener que pasar a través del Estado. Y bueno, se ha ido conformando esto que ahora muchos le llaman sociedad civil global. Sí, pero hay que diferenciar algo, ¿no? Para seguir en la línea de pensamiento. Debe haber o existe una diferencia entre sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. Porque las ONG, como se le conoce a las organizaciones no gubernamentales, son parte de la sociedad civil. Pero la sociedad civil es mucho más amplia que las organizaciones no gubernamentales. Puede incluir, de hecho, el compromiso de los ciudadanos sobre una base no institucional. O sea, el ejemplo que hablábamos hace un rato de la comunidad del edificio que se ponen de acuerdo para resolver algunos de los problemas que tengan. Y no es una organización no gubernamental, por eso hay que diferenciarlo. Una organización no gubernamental, pienso que hay que mirarlo como un término, de hecho, posmoderno, que se incluye dentro de la Organización de Naciones Unidas para darle estatus de participante en estas organizaciones y diferenciarlo de los estados. O sea, los estados que están representados en las diferentes reuniones de Naciones Unidas y a su vez las organizaciones no gubernamentales, y ahí de donde sale el nombre de ONG, Organización No Gubernamental. Y hay que diferenciarlo en esa medida por su institucionalidad de la sociedad civil, que puede no tener una institución detrás.
O sea, puede ser una manera aleatoria, o voluntaria del ciudadano para resolver un tema en concreto o para proponer políticas públicas sobre un tema en concreto. Yo pienso que una organización no gubernamental, como lo dice, no debe tener funciones gubernamentales. Yo me río y disfruto mucho porque, por ejemplo, sí, a un caso como el caso cubano, donde el gobierno presenta como organizaciones no gubernamentales a la Federación de Mujeres Cubanas, a la Central de Trabajadores de Cuba, a la Unión de no sé qué. Perdóname un momentico, yo le llamo organizaciones pro-gubernamentales. Bueno, tú sabes por qué te hago esta pregunta, con toda intención, ¿no? Porque nosotros en la asociación jurídica estamos... Mira, tú me disculpas, pero estoy trayendo esto a colación porque en el proceso de legalización de la asociación jurídica, hace relativamente unos días, nosotros recibimos una comunicación que planteaba la respuesta de justicia en estos términos, ¿no? De que, bueno, que la Unión de Juristas es una organización no gubernamental, dice en una parte del documento, pero en otra dice que tiene funciones gubernamentales. Entonces, nos parecía un contrasentido totalmente en eso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a responder eso, por supuesto, tocando estos puntos, porque nos parece totalitario contradictorio. Entonces, te lo hice con toda la intención, ¿no? Sí, pero bueno, ahí está el sino del Estado totalitario y cómo el Estado totalitario deconstruye la organización civil que existe en la sociedad civil como tal, discúlpenme, para ponerla en función de ellos. Porque previo a 1959 existía una compleja y ramificada sociedad civil en Cuba, que estaba marcada desde los sindicatos de trabajadores, las asociaciones gremiales o de vecinos que existían en todos los lugares, en algo que la gente utiliza mucho o que es punto de referencia a la cosa lejana, el Realengo 18. No es nada más que una forma de organización campesina en un lugar que se llamó Realengo 18, en la zona de Guantánamo, para luchar por los derechos de los campesinos. Y ahí estamos hablando de sociedad civil. Una de las primeras cosas que hace el gobierno militar cuando toma el poder es destruir esa ramificación de la sociedad civil, que iba por las sociedades de color, las sociedades de mulatos, los clubs donde las personas participaban, las sociedades benéficas que participaban, las diferentes formaciones, porque quiero poner sobre el tapete que hay especialistas que consideran a las universidades y los centros de información o de promoción de la gestión del conocimiento como formas de organización de la sociedad civil. Y el gobierno destruyó esa ramificación de la sociedad para crear lo que, te repito ahora, las organizaciones progubernamentales. O sea, cuando se crea la nueva CTC, la que continúa la línea de fundación del año 39 y es asumida ahora por los comunistas, es para ponerla en función de las acciones del gobierno militar. O sea, se olvidan los derechos por los que luchan los trabajadores, y uno de los problemas que hay actualmente en la sociedad cubana es que los trabajadores no se sienten representados en la central de trabajadores, en los sindicatos por rama o por zona. ¿Y por qué? Por una de las tantas razones. Es que el sindicato está en componenda, está en función de lo que dicta la administración, aunque vaya en contra de los trabajadores. Está en componenda con lo que diga el Partido Comunista, aunque sea en contra de los trabajadores. El ejemplo más duro y difícil para mí de esta destrucción de la sociedad civil es cuando los mismos trabajadores de los centrales azucareros los llevaron a destruir los centrales donde habían trabajado durante toda su vida. Y eso es parte de esta destrucción de la sociedad civil que llevó a cabo el gobierno militar a partir del año 1959. Entonces, desde tu punto de vista, ¿existe o no existe sociedad civil en Cuba hoy? Sí existe sociedad civil en Cuba. Sería un error tremendo considerar de que las organizaciones progubernamentales cierran el abanico social de la sociedad. O sea, existe sociedad civil en Cuba porque existe, por ejemplo, consejos de vecinos que se reúnen aparte del Estado y toman decisiones sobre la comunidad más estrecha, más cercana. Existe sociedad civil en Cuba porque existen una asociación como la Asociación Jurídica, que más allá de la discusión de las leyes del gobierno, lo que le importa es dar un servicio a la sociedad
para que conozca las leyes. Existe sociedad civil en Cuba porque existe un movimiento de integración racial que trata de encontrar fuera de los paradigmas del gobierno, crear mecanismos de integración de un grupo etnocultural de la sociedad cubana. Existe sociedad civil en Cuba porque existe un complejo entramado de periodismo independiente. Digo complejo entramado porque a lo largo de todo el país hay personas que funcionan como comunicadores sociales sin fines de lucro, que era parte de la discusión que hacía un momento. Existe sociedad civil en Cuba porque, por ejemplo, hay una sociedad de bicitaxistas, que eso es muy interesante, que se habla muy poco de ellos, y ellos se han organizado de alguna manera para enfrentar los abusos tanto de las autoridades policiales como de las autoridades municipales y de gobierno que tratan de cobrar impuestos. Existe sociedad civil en Cuba porque aun y cuando muchas veces no logren expresarse públicamente por los mecanismos de reacción del Estado contra el pensamiento ciudadano, si los ciudadanos logran buscar espacios de comunicación y de discusión sobre sus temas. Claro, y ese es el problema fundamental. El problema fundamental de la sociedad civil cubana es que no ha encontrado el mecanismo para expresar cuáles son sus ideas. Las ideas más sofisticadas, las más pensadas, las que más deben promover la modernización de Cuba. Pero yo sí pienso que existe una sociedad civil en Cuba. A mí me sigue preocupando un tema, ¿no? En relación con las organizaciones que tienen fines de lucro dentro de la sociedad civil. El asunto es básicamente el siguiente. Yo pienso que la sociedad civil es el espacio más legítimo para fomentar las políticas públicas, aun cuando no sea su objeto directo. Es decir, un grupo de artistas se reúne para echar adelante un proyecto, le ponen un nombre a ese proyecto y ahí estamos frente a la sociedad civil. En este caso, como un grupo de artistas que tienen un interés común. Sin embargo, ese grupo de artistas está formado por ciudadanos. Esos ciudadanos, a su vez, pluralmente tienen intereses y tienen inquietudes y se ven afectados por el Estado. Se ven afectados por realidades económicas que están dañando el país. Y es ahí donde ese grupo de artistas tiene también la idea de poner públicamente cuáles son sus ideas para organizar mejor el espacio público y organizar mejor el Estado y redistribuir mejor la riqueza que se puede estar creando en la sociedad. Entonces, ese grupo de artistas, como sociedad civil, que no tiene fines de lucro, está dándole base a la legitimidad de la política. Este mismo proceso sucede con una asociación de abogados. Esa asociación de abogados que quizás por una razón X no tiene un vínculo directo con esta agrupación de artistas, tiene las mismas inquietudes en el orden político y la pluralidad de quienes los conforman tienen una idea de cómo organizar el espacio público. Así se va conectando y se le va dando legitimidad a lo que debe ser las políticas del Estado. Y eso casi siempre choca contra intereses económicos. Choca contra intereses del Estado, como es lógico, porque el Estado quiere protegerse de alguna manera, y choca fundamentalmente contra intereses económicos que pueden verse dañados por las políticas que se generan dentro de la sociedad civil, por los intereses que se generan dentro de la sociedad civil. Julio hacía una distinción hace un rato, no para sacar a las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, sino para especificarlas más, diciendo que el concepto de sociedad civil era más amplio, que es el concepto que da origen y que explicaba el amigo Bayín hace un rato. Esos grupos que se organizan entre sí para buscar la satisfacción de intereses, ya sean corporativos o intereses sociales más abiertos, pero que lo hacen desde su propia perspectiva. Y las organizaciones no gubernamentales quedarían como aquellas que últimamente hacen las funciones que hacían los estados sin depender de los estados. Es decir, se le da a una organización no gubernamental una cantidad X de recursos para que echen adelante un proyecto de costureras en la India. Eso se suponía que lo hacían los estados, pero los estados se han demostrado insuficientes para generar este tipo de espacios económicos y de espacios de participación, y entonces aquellos que tienen dinero, poder,
e intereses, pues hacen así, y a una organización no gubernamental X le dicen muévete a la India, muévete a Zimbabue, muévete a Haití para promover determinados proyectos. Yo creo que la legitimidad de la política, que es uno de los errores de los estados totalitarios, tiene su base en la sociedad civil, pero esto tiene que tener algún nivel de roce, de choque con los intereses económicos que están en el lugar, o tiene que tener, y siempre tienen, un roce y un choque con los intereses del Estado. Digamos que la sociedad civil está allí, donde en la empresa del amigo de Ballín se crean empleos y los empleados se reúnen para crear un sindicato. La sociedad civil para mí sería ese sindicato, no necesariamente esa participación en la pequeña empresa que, bueno, le da de alguna manera interés económico. Yo creo que eso vendría a tener una importancia fundamental para el futuro de Cuba y para lo que se está presentando y se está debatiendo ahora mismo aquí en nuestra sociedad. Ahí hay un punto que para mí no queda completamente claro, Cuesta, en esto que estabas argumentando, porque tú hablas de que algún Estado pone en la sociedad civil ciertos recursos, y ese es el punto que no estoy de acuerdo completamente contigo, en el sentido que yo creo que la sociedad civil, bueno, primero si voy a tratar de hacer una representación de la sociedad civil, digamos, física, yo imaginaría la sociedad civil como un entramado de redes que se va tejiendo, ¿no? Evidentemente ese entramado de redes en el siglo XIX, como tú decías ahorita, era algo muy primitivo. Ese entramado va creciendo y aparte conforma un sistema de multiniveles, ¿no? Donde a medida que vamos aumentando en esos niveles se va complejizando más este sistema. ¿Qué ocurre? Que evidentemente con la capacidad que hay que hubo en el siglo XX y ahora en el siglo XXI de las tecnologías, pues sencillamente este sistema de redes se va articulando mucho más y ya no necesitas que un Estado te subvencione o te asigne ciertos recursos, sino que se puede generar desde la sociedad civil sus propios recursos y ser dirigido a ciertos objetivos. Esa es la parte que a mí me parece muy interesante, porque ya existe una independencia dentro de la sociedad civil para lograr ciertos objetivos sociales que en algunos países la estructura estatal no puede cumplir. Y no necesita que esos recursos vengan ni siquiera del exterior, digamos de un país de primer mundo a un país de tercer mundo, sino que esos recursos se pueden tratar de generar internamente, y un caso de eso fue todo el sistema de microcréditos que se hizo en Bangladesh. Yo creo que estos elementos ya nos van dando la idea de cómo la sociedad civil puede autosostenerse y realmente pueden crearse empresas que sí generen una riqueza, pero que tengan un objetivo social claramente definido. Yo no veo por qué necesariamente tiene que existir un conflicto de intereses o económicos entre la sociedad civil o algunos segmentos de la sociedad civil y el Estado. O sea, ¿por qué tienen que conflictuar los intereses aquí? ¿Por qué tienen que ser contrapuestos los intereses? Desde mi punto de vista, el Estado está precisamente para garantizar el desarrollo de la sociedad. Y como bien dijo hace mucho tiempo Adam Smith, la riqueza de un país es la riqueza de sus naturales. Bien, y por supuesto el Estado lo que debe hacer es promover esa riqueza de los naturales de un país, porque en esa medida el Estado también es rico. En la medida que los naturales se enriquecen, pues enriquecen también al Estado. O sea, yo no tengo por qué ver necesariamente una contradicción entre los intereses de los grupos sociales y los intereses del Estado. Para mí ambas cosas deben ir en la misma dirección. Ahí yo quisiera agregar un pequeño detalle. Dentro de la dinámica social que se da, es evidente que en cierto nivel puede haber una dinámica competitiva entre el Estado y la sociedad civil, pero en un nivel más global, evidentemente se da una dinámica de cooperación, cuando la madurez de la sociedad indica que hay ciertos puntos que tienen en los que se tiene que alcanzar acuerdos para, digamos, por ejemplo, tareas como el combate a la pobreza o cosas similares, ¿no? Sí, yo pienso que tocaste un punto ahí que viene muy bien a colación, que es el capital social. Me voy a referir a la tesis de Francis Fukuyama, ese norteamericano de origen japonés, por cierto.
donde él habla que el capital social es la capacidad que tienen los individuos para confiar entre ellos y desarrollar proyectos comunes. Y eso es interesante, porque uno de los elementos de juicio importantes de la sociedad civil es el voluntariado. O sea, nos ponemos de acuerdo sobre un tema y avanzamos. Fukuyama habla, cuando está tratando de explicar el tema del capital social, habla del bajo nivel de capital social que existen, por ejemplo, entre los presos, ¿no? Los presos desconfían unos de otros. ¿Por qué? Porque su conducta está fuera de los valores, fuera de la construcción social. La mayoría tienen conductas asociales realmente. Y me gustaría aportar como un alto índice de capital social, digamos, los que han sido las personas que han tenido experiencias militares y consideran a las personas que han combatido en la misma trinchera como lo que se le llama la hermandad de armas, algo así, que implica una confianza casi absoluta en esa persona que está a su lado en el combate. Pues revisando el tema del capital social, yo pienso que uno de los elementos de juicio más importantes para la construcción de la sociedad civil es el capital social, porque es la oportunidad que le da un individuo al otro para poder proyectarse en una idea común. ¿Qué sucede en el Estado totalitario? Que uno de los primeros líneas de ataque hacia la sociedad, no a la sociedad civil, sino a la sociedad que tienen los gobiernos totalitarios, es de destruir el capital social. Es de estar sembrando constantemente el temor en el otro, que el otro te pueda denunciar, que el otro pueda ser un servidor del gobierno, el otro pueda ser un delator, pueda ser un enemigo encubierto, pueda ser representante de otras ideas. Y esa es la intención fundamental del Estado totalitario, porque a él no le interesa que el ciudadano se organice de ninguna manera, ni de la manera más sencilla, que es la sociedad civil. Y pienso que es importante tomar en cuenta esto, porque en el caso cubano en específico, los que creen en la democracia, los que creen en la modernización del país, deben dejar atrás sus resquemores, sus temores y empezar a confiar en el otro ciudadano para poder empezar a desarrollar proyectos comunes de construcción social. Y cuando digo de construcción social, a todos los niveles, en cualquier punto de la geografía nacional, pero también en cualquier sistema de conocimiento o de profesión. Y eso es importante, el rescate del capital social. Julio, el tópico que mencionabas, conectando sociedad civil y capital social, a mí me parece fundamental para entender un poco qué pasó y qué está sucediendo y aconteciendo ahora mismo, ¿no? Con el tema de la sociedad civil en Cuba. Porque esto de capital social, que es individuos poniendo su capacidad y su disposición para una empresa común, X, tiene que ver fundamentalmente con el tema de la autonomía, que es por donde entra justamente la sociedad civil, también como concepto de ciudadanía para construir la legitimidad política. Yo creo que en Cuba pasaron dos cosas. Una primera, que como Cuba era una sociedad occidental, con una sociedad civil que tú describías hace un rato, bastante rica, ¿no? Pues el Estado cubano, cuando triunfó, post-59, necesitó pisar el acelerador para destruir la sociedad civil, ¿no? Bueno, no se trataba de Corea del Norte, donde no había ninguna sociedad civil, se trataba de un país con una tradición. Pisa el acelerador, sin embargo, no se convierte en términos de sociedad civil, ¿no? En una sociedad totalitaria total. Porque quedaron algunas cosas, ¿no? Las asociaciones estas españolas, las sociedades españolas, algunos espacios mínimos, no públicos, pero mínimos para sí mismos, para las religiones, que fueron machacadas, etcétera, pero que fueron arrinconadas, no obstante, quedaron ahí. Y esto mismo significó la muerte del proyecto totalitario contra la sociedad civil. Porque tener que dejar en los rincones, aunque sea un mínimo resquicio, de la sociedad civil anterior indicaba de que su proyecto no tenía mucha viabilidad en el largo plazo o en el larguísimo plazo, ¿no?
Pero sí logró algo, y es lo que a mí me preocupa de cara ahora, ¿no? Y es que dejó asociaciones que tienen un concepto más corporativo de sociedad civil, es decir, más encerrados en sí mismos, que no les interesa tanto el espacio público. Y eso ha dañado un poco la cultura cívica necesaria para una sociedad civil. Entonces, ahora tenemos muchas asociaciones que han ido surgiendo, luchando contra los obstáculos que pone el Estado, pero yo veo cierta debilidad, ustedes me rectificarán, a lo mejor estoy equivocado, de la cultura cívica necesaria para respaldar la fuerza de esa sociedad civil, ¿no? Uno de los principales obstáculos es que definitivamente los espacios públicos están completamente vetados en cuanto a lo que es la discusión con el Estado del poder, ¿no? O sea, evidentemente en toda esta nueva dinámica que se está dando en el mundo contemporáneo, y como hablábamos ahorita, el uso de los medios y todos estos recursos que da la tecnología, pues hay un claro reto a las funciones del Estado, pero como decíamos también, a la vez hay una especie de pacto. El Estado contemporáneo empieza a entender que hay funciones que tiene que ir delegando, y no le disgusta delegarla, porque aparte de alguna forma hace más eficiente el funcionamiento de la sociedad. No así en un Estado totalitario como el que tenemos, donde el Estado, si se permite perder esos sectores, pues sencillamente va perdiendo el poder. Y tú hablabas de autonomía. Creo que algo muy importante dentro de la autonomía es la capacidad económica que tenga estos sectores. Y eso es algo que el gobierno cubano explota mucho. El gobierno cubano todo el tiempo está acusando a los sectores de la sociedad civil que de alguna forma le cuestionan su poder, en el sentido de no permitir que ellos tengan la capacidad económica de crecer, ni que ningún otro ciudadano tenga la capacidad económica de darle fondos para así de esa forma usar todos estos adjetivos que usan inmediatamente, mercenarios y todo. O sea, es algo que está manejando constantemente a su conveniencia para evitar ser cuestionados en el poder, ¿no? Yo creo que ese es un punto que me gustaría debatir, porque hoy por hoy es donde el gobierno cubano enfoca toda su artillería en contra de la sociedad civil independiente, la cuestión económica. Eso es parte de la tragedia de las sociedades bajo gobiernos totalitarios. Porque la primera acción de la sociedad civil, desde que comenzamos a hablar desde el siglo XIX, es tener la capacidad de reunirse y de poner en fondo común los fondos personales de los individuos. Y estoy pensando ahora mismo en el siglo XIX en la sociedad de impresores de La Habana. O sea, ellos crearon un club de impresores, estoy hablando del siglo XIX, y era un club donde iban los impresores, las personas que trabajaban en las imprentas, los trabajadores de las imprentas, y iban también sus familias, y se hacía un fondo común de ayuda mutua para ayudar a los diferentes participantes en estos clubes. O estoy pensando también en los tabaqueros que creaban estos fondos comunes, fondos financieros comunes para ayudarse mutuamente a las familias. Y pienso que esa es una de las principales acciones, o otra de las tantas acciones que tiene el gobierno totalitario para destruir la sociedad civil, es quitarle los fondos o la capacidad de crear fondos para articularse en ellos mismos. Porque esto se une con otro problema importante que tiene la sociedad actualmente, y es que el gobierno militar ha hecho todo lo posible también porque las personas pierdan la capacidad de opinar, por lo menos públicamente, y eso es importante. Tú hablabas hace un momento, Manuel, de la condicionante cívica para la creación de sociedad civil. Pero es que la condicionante cívica solamente es importante cuando las personas están conscientes, creen y deciden en dar su opinión socialmente. Opinión que no tiene por qué ser de políticas públicas.
la opinión puede ser de cómo actuar de manera más coordinada en, digamos, una fábrica de tabaco o en una fábrica de azúcar, en un central azucarero. Cómo actuar de manera más mancomunada, digamos, en una comunidad, los bateyes de Cuba, ¿no? Como recordamos, los bateyes son los pueblos que surgían alrededor de los ingenios azucareros. Y esa pérdida de la capacidad de opinar, de la capacidad de decir su opinión, que no, te repito, no tiene que ser sobre políticas públicas del gobierno, sobre temas ideológicos, hace de que la sociedad civil cubana esté todavía por esperar mejores momentos. O sea, sí coincido con los que creen de que existe una sociedad civil en Cuba, pero también creo que debe esperar mejores momentos cuando el ciudadano decida no solamente organizarse, pienso que primero que organizarse a través de grupos, de gremios o de regionales, tenga la oportunidad o la decisión de dar su opinión sobre diferentes temas sociales que ahora mismo no los da. El ejercicio de la voz, que sería esto de la opinión, y la capacidad económica. Ahora mismo, si 50 personas deciden crear una institución X y decir, bueno, nosotros nos estamos reuniendo aquí para echar adelante el proyecto Y. Pues nosotros somos la organización X y vamos a echar adelante el proyecto Y. Hace falta financiamiento, hace falta, digamos, domicilio social, cuál es la casa que va a servir para esto, hace falta dinero para echar adelante también el proyecto, porque tenemos que reunirnos, merendar, sufragar determinados gastos de movilidad, etcétera. Todos los recursos que necesitaría una sociedad civil para funcionar a partir de la voluntad expresa de 50 individuos. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que eso de alguna manera se articule bien? En vinculación del ejercicio de la propia voz, que es importante, toda asociación va a ejercer la voz pública o privada y al mismo tiempo la capacidad de obtener recursos para que eso se dé. Yo creo que esa debilidad de cultura cívica que todavía tenemos aquí, pues de alguna manera está trabando este proceso muy rico, por otra parte, porque hay una sociedad civil que florece de alguna manera, ¿no? Mira, nosotros hemos confrontado eso en la práctica, eso que está diciendo Manuel ahora, porque nosotros constituimos una asociación con un grupo determinado de abogados, pero una de las cosas que más ha incidido en la asociación por parte del Estado es buscar o tratar de encontrar por alguna vía de dónde pudieran proceder los recursos económicos que la asociación pudiera tener. O sea, nosotros hemos sentido constantemente ese hurgar, ¿no? Los recursos de dónde salen. Hay una ley de asociaciones, la ley 54 de la ley de asociaciones, que establece toda una serie de parámetros para constituir una asociación. Bien, que nosotros hemos tratado de cumplir al pie de la letra, pero siempre hemos sentido esto. Algunos abogados de la asociación jurídica han sido llamados por la policía política y la pregunta que no falta es esa: ¿y los recursos de dónde salen? Bien, porque evidentemente la cosa es buscar un impedimento a la larga para decir, bueno, los recursos son mal habidos y por lo tanto no se va a constituir la asociación. Cuando nosotros hemos argumentado de dónde pueden salir los recursos, bueno, ellos se han aguantado un poco, pero sentimos siempre ese hurgar, buscar siempre de dónde proceden los recursos para de alguna forma vetar o cortar la asociación cuando ésta se proyecta con posibilidades de tener que ser aprobada de acuerdo a la ley. O sea que eso lo hemos experimentado en la práctica y resulta muy interesante porque es como un recurso que el Estado tiene para al final decir no, porque los recursos son mal habidos. Bien, y cuando tú puedes demostrar que los recursos son bien habidos, pues bueno, ahí se crea un problema. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? Entonces se busca otra variante para, en definitiva, decir no a una asociación que puede ser un elemento importante en la sociedad civil. Porque estábamos hablando hace un rato de la red social, nosotros comenzamos a sentir eso. Hace un tiempo no, pero de hace un tiempo para acá sí. Es decir, el hecho de que personas de otras agrupaciones, inclusive gente sin agrupación o gente perteneciendo inclusive a entidades estatales, se acercan a nosotros con distinto fin, un problema personal que tienen, un caso penal, un caso civil,
o una asesoría que quieren, y estamos sintiendo como que ese entramado social comienza a moverse, comienza a funcionar. Y lo sentimos desde muchas direcciones diferentes que llegan a nosotros. Entonces, nos parece muy interesante que esto continúe, pero siempre hay ese handicap. O sea, que el Estado, con ojo que no aprueba este tipo de organizaciones, pues sencillamente busca la forma de vetarlo, de cortarlo de alguna manera. Yo creo que esto que tú estás diciendo, Guayín, es muy interesante porque quizás 2 años atrás, aquí en Cuba no se respiraba ese ambiente que tú estás señalando. En la actualidad es increíble la sincronía que se está dando entre muchos actores sociales. Yo creo que, ustedes llevan muchos años ya, muchos años en la disidencia y conocen de eso muchísimo mejor que yo. Pero mi impresión es que recientemente se está dando esta sincronía y creo que el gobierno evidentemente se está alarmando por ella. Hay un experimento muy simple que vamos a mostrar cuando se edite el video, donde tú tienes un grupo de metrónomos que tienen la misma frecuencia, pero que no tienen ningún tipo de conexión. Cuando se establece una conexión entre ellos, pues poco a poco van ajustando su movimiento y llega un momento donde se están moviendo todos a la par. Esto evidentemente es lo que está pasando con todo la cuestión de las redes sociales y con la tecnología. En la sociedad cubana evidentemente está pujando por cambios porque la camisa de fuerza a la que está sometida por el gobierno implica una situación ya de miseria, no solamente en la cuestión social, sino en muchos aspectos de la vida impuesta. Y definitivamente la sociedad cubana ya quiere zafarse de esa camisa de fuerza. Y muestra de eso es todo este florecimiento que está apareciendo dentro de la sociedad civil, ya sea en el mundo de los artistas, de los intelectuales, de los pequeños comerciantes. O sea, ya la sociedad cubana está rebasando en su perspectiva de futuro completamente los límites que le está poniendo el gobierno cubano. Yo creo que es un momento en el que el gobierno cubano debería entender que sencillamente no puede contra eso. O sea, intentar frenar eso es completamente fantasioso. Y lo que sí puede traer es conflictos entre la sociedad civil y el gobierno, conflictos serios, ¿no? Entonces, es importante que le llamemos la atención al gobierno cubano de algo que ellos conocen, pero que entiendan que frenar ese florecimiento y ese empuje que está haciendo la sociedad cubana carece totalmente de sentido. Mira, para seguir la línea, quiero hacer un pequeño aparte, ¿no? Para seguir la misma línea que me parece muy interesante. Ante todo, no me gusta que me digan disidente. Pienso que soy un demócrata, porque yo creo en la democracia. El término disidente es un término acuñado por el gobierno, por el sistema totalitario, porque supuestamente todos estamos en la línea de él y en un momento dado disentimos. Pero es interesante porque el término disidente atrapa el pasado, cuando el término demócrata mira al futuro. Yo me gusta representarme como que participo en los grupos prodemocráticos, porque esa es nuestra visión de futuro, crear la democracia, construir la democracia entre todos. Te hago esta salvedad porque me parece que es importante a la hora de ver la intención del gobierno y por cómo el gobierno ha logrado muchas veces atrapar el imaginario social y retenerlo. No es primera vez lo que te voy a decir ahora mismo. En el año 2006, Raúl Castro recibió un cheque en blanco. La gente pensó realmente de que su gobierno, largo o corto, el tiempo que estuviera gobernando, él facilitaría de alguna manera, si no todas las libertades democráticas a las que aspiramos, no las libertades disidentes, sino las libertades democráticas, si hiciera avanzar un poco más la agenda país, que está llena de modernización de todo punto de vista, como hemos hablado a lo largo de todos estos programas. La ley, la economía, la política, la sociedad. ¿Y qué sucede? De que muchas veces ellos atrapan el imaginario social y lo retienen durante un periodo, y vamos a estar hablando ya
de que hace 6 años de que Raúl Castro asumió el poder, de que hace 6 años la gente pensó de que iba a cambiar algo en la situación nacional, de que hace 6 años se llenaron de esperanza muchos ojos pensando de que iba a haber una dirección en la élite política más objetiva, más pragmática, mirando más directamente o mirando directamente a los ojos a los problemas de la nación cubana. Y evidentemente 6 años después estamos parados en el mismo lugar. El crecimiento de la sociedad civil en Cuba, ante todo pienso, como decía Ballín, como decía Manuel, como decías tú mismo del principio, al principio de esta conversación, yo pienso que una de las tantas derrotas del gobierno militar es que no pudo matar a la sociedad civil cubana. La desestructuró, pero no la mató. Y siguió o sobrevivió en las casas donde la gente se sentaba en baja voz a conversar de los temas que creían pertinentes y que sabía que alguien podría delatar. Y siguió a través, como decía Cuesta, a través de las pequeñas asociaciones religiosas, fundamentalmente religiones de origen sincrético, o sea, que eran pequeños grupos de personas que amaban a un Dios inmaterial. Y te digo, tengo el ejemplo claro de cómo, por ejemplo, los santeros de Guanabacoa, pues se organizaban de manera tal que de pronto se crearon en grupos folclóricos. Y el grupo folclórico era el eufemismo en el que se reunía la complejidad social de que las personas seguían creyendo en un Dios personal, aunque a nivel político, estatal, se había negado la presencia de Dios. O sea, entre las tantas derrotas de este gobierno con respecto al pueblo cubano es a no haber podido matar definitivamente a la sociedad civil. Pero yo pienso que la sociedad civil tiene que cubrir ciertos espacios que aún no ha cubierto. Hablaba hace un momento Cuesta sobre el papel de la voz. Es muy importante el papel de la voz. Es muy importante la idea de que hay que hablar de un tema, el que sea. Puede ser en tu comunidad, puede ser en tu centro de trabajo, pero dar tu opinión sobre un tema hace que se empiece a estructurar la sociedad civil. Porque cuando alguien dice en una fábrica, o en un tema que está muy en discusión ahora, el tema del medio ambiente, hay un problema de medio ambiente que afecta a la comunidad, estoy convencido de que hay muchas otras personas que piensan de la misma manera, pero que tienen que empezar a construir el capital social para poder avanzar y discutir ese tema que afecta al medio ambiente de esa localidad, que al final es el medio ambiente de todo el país. Porque cuando hay un problema de medio ambiente en Artemisa, es muy probable que afecte a Ciudad de La Habana, a Mayabeque y a Pinar del Río. Entonces, eso es parte de las tareas que hay que hacer. ¿Qué hará el gobierno? Bueno, evidentemente en estos momentos se encuentra no paralizado, se encuentra totalmente detenido en el sino de qué no hacer para que la situación no se mueva. Pero es evidente de que la sociedad cubana cada vez está creciendo en la madurez necesaria para empezar a exponer sus puntos de vista. Los vemos en los grupos de artistas independientes que están surgiendo de manera informal en diferentes comunidades. Lo vemos en los grupos de comunicadores que surgen, que tratan de decir la realidad de los territorios. Lo vemos en muchas otras acciones, en el crecimiento de la fe también de muchas personas que se han reencontrado con su religión. Y eso es importante, eso es parte del crecimiento de la sociedad civil cubana. Sí, yo creo que has tocado varios puntos clave para entender un poco por dónde puede ir el asunto y por dónde va el asunto. Dicho de una manera económica, ahora mismo la sociedad cubana ya está de manera global dispuesta a consumir la libertad. Todavía falta la fase de empezar a producir la libertad. Entonces está consumiendo la libertad que animan y producen pequeños grupos de la sociedad civil. Desde artistas, este mismo programa, la prensa independiente, los grupos informales
de religiosidad oriental, por decirlo de alguna manera, que aquí proliferan con mucha fuerza, son pequeños grupos que están produciendo esa libertad. La mayoría está ya dispuesta a consumirla, pero no a producirla. Y es ahí el punto de la cultura cívica para la sociedad civil. Es decir, la capacidad de que los ciudadanos asuman determinados valores de convivencia independientemente del Estado. Alguien acá decía hace un rato de que no tenía que haber conflicto entre sociedad civil y Estado. Y yo rectifico para decir que exactamente no tiene que haber conflicto. Yo fui quien mencionó la posibilidad de un conflicto. Y eso por un error, un lapsus, porque puse gobierno donde va el Estado. Y es justamente el Estado el encargado de proteger con las libertades, la Constitución, el desarrollo de la sociedad civil. Son los gobiernos, en este caso, este gobierno ha tenido la ubicuidad de situarse totalmente en el Estado, que tiene un conflicto con la sociedad. Pero la sociedad civil cubana ya está en otra dimensión. Está en la dimensión de consumir esa libertad que el Estado no produce. El Estado está en retirada absoluta. Lo que tiene es el control físico de los ciudadanos, pero ya no tiene el control mental, no tiene el control psicológico, no le proporciona tampoco consenso a los ciudadanos, porque hasta hace un rato los ciudadanos decían, bueno, de todas maneras yo cojo algunos productos por la libreta, y eso es una manera de crear una especie de consenso social. Ya el Estado no proporciona esos elementos de consenso social. Y yo creo que entonces en ese punto es fundamental hacer énfasis en la necesidad de la cultura cívica. Ese entrelazamiento al cual hacía referencia a Ballín, que mucha gente de otras asociaciones van a verle pidiéndole asesoramiento, ayuda, conocimiento, su experiencia para seguir adelante con sus propias propuestas. Esto crea un entrelazamiento, pero al mismo tiempo está creando cultura cívica. ¿Cómo subir al ciudadano a ese carro? Es fundamental y tiene que ver mucho con lo que Julio decía del ejercicio de la voz. Mientras el ciudadano no empieza a ejercer la voz, sino solo a consumir la voz de los otros, pues yo creo que hasta ahí el Estado va a ganar. Va a seguir ganando en retirada, pero va a seguir ganando ese pequeño espacio que todavía tiene dentro de la sociedad cubana. Pero ya la sociedad cubana es totalmente distinta al Estado, a las pretensiones que tiene el Estado. Y la prueba básica es que el Estado rápidamente responde, actúa a la defensiva cuando se trata, por ejemplo, de la sociedad civil. Empezó el concepto de sociedad civil y entonces dijo que la UNIA era una sociedad civil, que la FMC, la Federación de Mujeres Cubanas, era sociedad civil. Hasta ese momento no había esa reflexión. Ese concepto no estaba en el imaginario político de Cuba, en el lenguaje que utilizaban las autoridades. Empieza a estar cuando surge la auténtica sociedad civil, que coincido plenamente, depende de su independencia del Estado y su capacidad autónoma de generar las políticas públicas y los intereses públicos. Es ahí donde entonces nos falta comenzar a conectar la sociedad civil con el nuevo espacio público de legitimidad política. Porque el Estado cubano no tiene ya ninguna legitimidad política. Lo que tiene es control. Pero ¿cómo generamos esa legitimidad desde la sociedad civil? Es un desafío que tenemos todos los que estamos acá, los que están allá, los que están en los distintos proyectos. Yo creo que esta interrelación y esta conexión nos va a ayudar muchísimo en la dirección de lo que pretendemos, que tiene que ver con la democratización definitiva de la sociedad cubana. Bueno, yo quería decir solamente dos palabras para adherirme a lo que acaba de decir Manuel, porque para nosotros es de vital importancia lo que se ha estado manejando aquí, y en primerísimo plano la cultura cívica de los ciudadanos. Y nosotros desde la asociación estamos pretendiendo eso, contribuir a la cultura cívica con este conocimiento que pretendemos darle a los ciudadanos de sus derechos, ¿verdad? El conocimiento jurídico que debe tener como parte de esa cultura cívica que nos parece vital. Y por eso creemos que eso debe estar en el centro de la atención, la cultura cívica, que es la que va a permitir todo lo demás, porque es a partir de la cultura ciudadana en que se pueden promover otros criterios, otras direcciones, otros trabajos, etcétera. Bueno, yo creo que definitivamente hay un gran reto en el trabajo de todos por delante, ¿no? Claramente es un momento muy especial en el que estamos viviendo
y como decía anteriormente, desde mi perspectiva hay un renacimiento de la sociedad civil cubana a la cual el gobierno totalitario se opone. No desea que esa sociedad civil le vaya arrebatando todos los espacios que ellos se han atribuido y que bueno, que hasta ahora ha demostrado que no funciona. No funciona ni siquiera cubrir en las funciones del Estado, mucho menos en las funciones que debería estar cubriendo la sociedad civil. Me parece que es muy importante el trabajo del que hablabas, Ballín, de que el ciudadano común vaya entendiendo y haciendo suyo todo esto, cultura cívica que tiene que tener para de alguna forma irse adentrando a lo que va a ser una Cuba modernizada esperemos que en un plazo cercano. Yo creo que realmente cada vez nos acercamos más a ello. Y definitivamente todo el trabajo que se puede hacer desde todos los grupos independientes y de todos los ciudadanos, incluso como individuos, que puedan ir contribuyendo a este proceso es extremadamente importante, ¿no? No solamente los cubanos dentro de Cuba, sino los cubanos que están fuera de Cuba, porque el concepto de sociedad civil ya se extiende más allá de la frontera física de los países, ¿no? Evidentemente estamos hablando en todo este programa, y creo que es importante señalarlo, de una sociedad civil ya que está globalizada, donde se manejan muchos de estos conceptos a nivel ya supranacional, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, le quería agradecer a ustedes por esta discusión y bueno, continuamos en un próximo programa de la serie Reconstrucción de la Nación. Muchas gracias.